Es diputado del BNG, Bloque Nacionalista Galego. Néstor Rego, bos días. Hola, buen día. Cuénteme, a ver, la reunión con el Partido Socialista, ¿ustedes ya tienen claro su voto de cara a la investidura? Pues la verdad es que no conseguimos avanzar como sería de desear, de modo que en este momento estamos aún distantes de un voto afirmativo, porque parece que tenemos un problema de comprensión diferente de lo que es un acuerdo. Para nosotros ese acuerdo tiene que ser no sobre formulaciones genéricas de buena voluntad política, sino sobre medidas concretas, y es en ese aspecto en el que pues no conseguimos que haya avances, ¿no? Seguiremos hablando, pero de todas formas yo quiero dejar claro que para el Bloque Nacionalista Galego la Axenda Galega que ponemos sobre la mesa pues tiene que tener una formulación concreta tanto en medidas como en plazos, ¿no? ¿Qué le dice el Partido Socialista? Usted ha estado con Adriana Lastra, con Rafael Simancas, cuando usted dice esto todavía no está claro, nosotros no tenemos claro el sentido del voto en la investidura. Es decir, cuando usted les dice todavía no tenéis el sí del Bloque Nacionalista Galego, ¿qué les dicen ellos? Bueno, les dicen que han hecho un esfuerzo, pero evidentemente para nosotros es insuficiente. Yo quiero dejar claro que, claro, la gente en Galicia no entendería que pues una formulación, por poner un ejemplo, una formulación genérica de que va a haber descuentos en la P9, pues nos fuese a servir cuando paralelamente lo que vemos es que acaba de autorizar el Gobierno una subida de 2,68% y es la tercera subida consecutiva más alta en las autopistas del Estado español, que ya acumula un 30% en solo 10 años. O no entendería una formulación genérica de que va a haber un estatuto de la industria electrointensiva cuando hay 5.000 trabajadores que están pues en riesgo de perder sus puestos de trabajo, y cuando paralelamente pues el Gobierno aprueba una subasta de interrumpibilidad que además ayer tuvo pues la primera sesión con un resultado muy negativo, con una caída de casi el 90% y por tanto generando aún más alarma social sobre el futuro de esta industria, que es fundamental en nuestro país. Nosotros queremos concreción y no solamente buenas palabras, ¿no? Diputado Néstor Rego, que sé que tiene además una reunión importante ahora con el comité de Alcoanos, sí, en Pecha. Una cosa solamente, ¿le ha dicho algo el Partido Socialista de investidura? Porque hay filtraciones de que hablan de 27, 28, 30, Esquerra va a reaccionar ahora en los próximos minutos. ¿Han comentado algo de calendario posible antes del 1 de enero, después? Pues aquí tampoco nada concreto. Comentaron efectivamente que sería de desear antes de final de año, pero que no tenía un plazo aún cerrado, porque va a depender de los acuerdos fundamentalmente con Esquerra, ¿no? Pues Néstor Rego, diputado, suerte en la reunión con los trabajadores. Diles un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.